Gracias. Y es un gusto acompañarlos aquí en un sábado en la mañana. Qué bueno que quieren dedicar un rato a aprender algo de la Biblia y eh, sabemos que hay muchos temas difíciles en la Biblia. O sea, la Biblia no es un libro que simplemente lees y entiendes todo perfectamente a la primera. Y hay muchas cosas controversiales. Una de ellas es el tema de la ética del Antiguo Testamento. Y ese es uno de los temas que trato en este libro, de Si Dios es bueno porque existe el mal. Uno de los capítulos está dedicado a lo que vamos a hablar hoy. Aunque lo que voy a mencionar ahorita es un poquito más en detalle que lo que está en el libro. En el libro está un poco más resumido, pero tenemos tiempo para profundizar y de eso se trata la clase de hoy. Y quiero leerles para empezar una cita de un libro que se llama El espejismo de Dios, que es de el autor Richard Dawkins, que es un ateo. Hubo un movimiento, ahora ya ha bajado un poco, pero hubo un movimiento hace unos años que se llamaba el Nuevo Ateísmo y él era uno de los representantes de este movimiento. Y el Nuevo Ateísmo era un movimiento intelectual, pero no era nada más decir Dios no existe, sino en gran parte era atacar el cristianismo, era decir la religión es mala y básicamente el mensaje de la Biblia es malo para la sociedad. Vean cómo él lo expresa en su libro. Dice, el Dios del Antiguo Testamento es indiscutiblemente el personaje más desagradable de toda nuestra ficción. Celoso y orgulloso de ello, injusto y controlador, enfermo, rencoroso, sediento de sangre étnica, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalomaniaco, sadomasoquista, caprichoso, malevolente y abusador. Entonces, eso es lo que dice Dawkins en su libro acerca del Dios del Antiguo Testamento. Hace referencia específicamente al Dios del Antiguo Testamento porque ustedes entienden cómo mucha gente puede pensar que inclusive el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y decir, es que el Dios del Antiguo Testamento sí era muy violento, iracundo. Ya como que en el Nuevo Testamento se calma un poquito y ya dice, bueno, ahora sí voy a mostrar amor y ahora sí envías a Jesús y como que cambia su carácter. Bueno, en realidad el Dios de la Biblia es el mismo Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y lo que muchas personas no ven es que, de hecho, Jesús habla sobre juicio y sobre el infierno más que de cualquier otro tema. Y además tenemos el libro más sangriento de toda la Biblia está en el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Es donde probablemente encontramos más descripciones de violencia y de algo a nivel global, algo a nivel universal del juicio de Dios sobre las naciones. Entonces, realmente mucha gente pierde de vista eso. Pero vamos a hoy enfocarnos en el Antiguo Testamento y vamos a ver algunos ejemplos de la violencia que encontramos en el Antiguo Testamento. Y como decía en la publicidad de la clase de hoy, es 1 Samuel 15, eso va a ser nuestro texto de ejemplo, pero quiero que nos regresemos un poco más y veamos algunos otros pasajes que ya nos anticipan lo que pasa en 1 Samuel 15. Y
El pasaje que quiero mostrarles es Josué, en el libro de Josué, capítulo 10. Porque esto ilustra bien el principio de lo que nos incomoda. Si somos honestos, a cualquiera de nosotros se nos hace difícil leer pasajes como este, ¿no? Dice, hirió pues Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, las tierras bajas y las laderas, y a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo el que tenía vida, tal como el Señor, Dios de Israel, había mandado. Josué los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza y todo el territorio de Gosén hasta Gabaón. A todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué de una vez, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvieron al campamento de Gilgal. Bueno, eso es como termina el capítulo 10 de Josué. Que cuando dice todos, hirió a todos, no dejó ningún sobreviviente. Este es el principio del juicio de Dios sobre las naciones. Pero antes de que profundicemos en qué significa esto, o sea, qué significan estos textos y cuáles son las implicaciones, quiero que piensen junto conmigo y quiero compartir con ustedes, aquí en mi pantalla, quiero compartir con ustedes el principio primero en la Biblia de las naciones redimidas. Entonces, este es el principio con el que quiero que empecemos, porque si vamos a hablar de cómo Dios juzga a las naciones y estos eventos bélicos que encontramos, queremos primero pensar en cuál sería el propósito de Dios para crear todas las naciones del mundo. Y en la Biblia sí nos da un principio aquí. Dice en Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. Entonces, está diciendo que Dios mismo estableció las naciones. Eso es de lo que habla Pablo en Hechos 17:26, en su mensaje del Areópago. Dice, de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces, aquí tenemos este principio que es las diferencias nacionales son parte de la caleidoscópica, y todos a lo mejor conocen los caleidoscopios. La idea es diversidad en la creación al nivel humano. O sea, Dios quería que hubiera diversidad, Dios quería que hubiera muchas naciones, análoga a la asombrosa abundancia de la biodiversidad en todos los demás niveles de la creación de Dios. Entonces, así como a Dios le gusta que haya muchos tipos de plantas y muchos tipos de animales, así también le gusta que haya muchos tipos de personas con diferentes idiomas y diferentes lugares geográficos que habitan. Obviamente, esto empieza en Génesis 11. ¿Qué pasa en Génesis 11? La Torre de Babel. En la Torre de Babel, las naciones, en su afán de buscar ser como Dios o de llegar a Dios a su propia manera, en el orgullo humano que fue juzgado por Dios, fueron dispersadas al Dios confundir las lenguas. Y eso sucede en Génesis 11. Pero en la narrativa más amplia bíblica encontramos que eso es como empieza la historia. Génesis 11 empieza con una dispersión de las naciones, pero en Apocalipsis encontramos que las naciones están siendo reunidas nuevamente como una sola identidad, como el pueblo de Dios. Siguen teniendo su
am, sus características como naciones, por eso son descritas como naciones. Vean lo que dice Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, dice, a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces Dios está haciendo una restauración de todas las naciones y las está uniendo, no las está dispersando, sino las está uniendo como el pueblo de Dios. Aunque encontramos que en la eternidad va a seguir existiendo este término naciones. O sea, vamos a seguir siendo distintivos étnicamente. Yo me imagino que también en los idiomas que hablemos y todo eso también va a seguir siendo parte de la diversidad por toda la eternidad. Sin embargo, ya no bajo el juicio de Dios, como sucedió en Génesis 11, sino ahora bajo una restauración que viene a través del Evangelio. Y ahora todos disfrutamos no de ser dispersados, sino de ser unidos. Esto es importante porque entonces nos muestra, haciéndonos un poco hacia atrás, nos muestra cuál es el plan de Dios, de hecho, para todas las naciones del mundo, no nada más para Israel, sino todas las naciones, cómo va a terminar la historia, cómo empieza la historia, cómo va a terminar la historia. Así que, ahora sí, vamos a pensar juntos en los pasajes del Antiguo Testamento, porque después de haber establecido que las naciones van a ser redimidas, ese es el plan de Dios, están siendo redimidas, vamos a ver que a lo largo de la historia redentiva tenemos las naciones juzgadas. Esto es lo que estamos encontrando tanto en Josué 10, todo el libro de Josué en realidad, y también lo que vamos a encontrar en 1 Samuel 15. Entonces, el primer principio que tenemos que establecer es el pecado siempre es la causa del juicio. Aquí es donde Richard Dawkins comete un error en lo que dice en su libro El espejismo de Dios, porque él dice que Dios está siendo, es un Dios genocida y además sediento de sangre étnica, lo pone como racista. Racista, bueno, ¿por qué diría racista? Porque él está asumiendo que Dios está viendo a Israel y diciendo, ese es mi pueblo, y si tú no eres judío, te voy a exterminar. Si tú no eres israelita, entonces vas a sufrir de mi ira y esas son las naciones que está exterminando porque no son judíos. Sin embargo, esto la Biblia deja muy claro que no es el caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Deuteronomio 9, versículos 4 al 6, Él les dice a Israel, les dice, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, o sea, hablando de las naciones, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón, hablándole a Israel, que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios los expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Entonces, básicamente les está diciendo, no crean que es por algo en ustedes esencialmente que yo hago esto. Es porque estoy juzgando el pecado de las otras naciones. Y
eso nos muestra claramente la razón de estos juicios. Eso automáticamente elimina racista. O sea, Dios no tiene un problema con, que por cierto, solo hay una raza, es la raza humana, ¿no? No es, pero decimos racista cuando hay un sentido de superioridad étnica, digamos, ese sería el término. Superioridad étnica de color de piel o de lo que sea, de una cierta ascendencia, viendo como inferior y discriminando a otros. Eso no es lo que está haciendo Dios en el Antiguo Testamento. Vean, Isaías 25, 5 al 6 dice, también la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso, una maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. Entonces, eso es, para empezar, el principio que necesitamos establecer claramente. Siempre es el pecado lo que trae el juicio de Dios. Siempre. No hay otra razón. No es que Dios dice, ustedes están con un color de piel que no me gusta o que cualquier otra cosa que tenga que ver con características biológicas o étnicas, nunca ha sido la razón. El principio aquí, número 2, es que, de hecho, Israel es la nación más juzgada por Dios en el Antiguo Testamento. Si nosotros queremos pensar que Israel de alguna manera tiene algún tipo de privilegio por ser étnicamente Israel y que por eso Dios está destruyendo a las demás naciones, no han leído el Antiguo Testamento. Dios una y otra vez juzga a Israel más que a cualquier otra nación. Y eso lo vemos a lo largo de todo el libro de Jueces, donde ellos se olvidan de Dios y Dios caen en idolatría y por lo tanto Dios envía una nación para oprimirlos. Luego claman a Dios, viene un juez, los libera y pasan unas generaciones y vuelven a caer en lo mismo. Ese es el tema del libro de Jueces. Aquí les puse otros pasajes, no los vamos a leer, pero está Amós, Oseas, Isaías. Esos son ejemplos de Dios juzgando a Israel y diciéndoles, esto les va a pasar. Van a ser oprimidos, van a ir como esclavos, van a sufrir exilio. Eso sucede siempre a Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como el juicio de Dios por su pecado. Entonces, no podemos pensar que Dios está simplemente haciendo juicio sobre otras naciones porque no son Israel. No, lo está haciendo por el pecado. Está usando a Israel, en el caso del libro de Josué, está usando a Israel para ser su instrumento de juicio. Pero también usó a Babilonia para ser instrumento de juicio contra Israel. Entonces, y otras naciones. Entonces, en ese sentido, Dios puede usar una nación, cualquier nación, como agente de justicia histórica en la arena de los asuntos internacionales. Eso en sí mismo no convierte a la nación usada en más justa que cualquier otra. Lo único que significa es que Dios sigue siendo soberano. Esto es lo que tenemos que ver en la narrativa bíblica. Dios es soberano para usar a quien Él quiera usar para hacer lo que Él quiera hacer. Pero todo lo que Él está haciendo es para mostrar ya sea su justicia o su misericordia. Entonces tenemos dos lados de lo que Dios está haciendo a lo largo de toda la historia. Dos lados que Él va a mostrar de su propio carácter. Dios es un Dios de justicia y Dios también es un Dios de amor y de misericordia. Ambas realidades están expresadas en el Evangelio. Ahora, hablando de las naciones juzgadas, vamos a meternos un poco en el tema de
el libro de Josué y luego de Primera de Samuel. Este lenguaje que se usa en el libro de Josué, donde dice, no dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo aquel que tenía vida. Bueno, hay un libro que leí hace muchos años y fue sumamente interesante. Este libro se llama ¿Es Dios un monstruo moral? De un teólogo que se llama Paul Copan. Y él habla de y cita a muchos eruditos del Antiguo Testamento donde analizan el tipo de lenguaje que es usado en la Biblia cuando habla de estas batallas. Y muchos están de acuerdo en que cuando el texto dice cosas como no dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo el que tenía vida, y luego más adelante lo que vamos a encontrar es, y esto es lo de Primera de Samuel 15, dice, destruye por completo, eso es Primera de Samuel 15:3, destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Lo que vamos a descubrir en la historia de 1 Samuel es que, de hecho, Saúl no mató al rey, pero sí mató a la gente. Dice que cumplió con lo que Dios le había dicho, a excepción de Agag y de los animales. Sin embargo, el lenguaje, la manera en que es usado el lenguaje, sí tiende a ser lo que nosotros conoceríamos como hipérbole. O sea, es el lenguaje bélico del Antiguo Testamento tiende a hablar en términos muy absolutos, pero que simplemente están describiendo una victoria militar absoluta o aplastante. Entonces, ahora que está de moda lo del mundial, ¿no? Cuando vemos que en un partido quedaron 7-1, por ejemplo, decimos, los aniquilaron, ¿no? Los aniquilaron. Y claro, estamos usando esa palabra de una manera que la gente entiende. O sea, fue una victoria decisiva. No es que literalmente hayan matado al otro equipo, pero entendemos que estamos hablando dentro del contexto de un partido de fútbol. Entonces, ese parece ser mucho del lenguaje que se usa comúnmente en la Biblia y en el Antiguo Testamento para hablar de estas naciones. Y se los digo porque si pensáramos en términos absolutos de este lenguaje, habría un problema significativo con el texto. Porque, por ejemplo, en el libro de Josué, más adelante, cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo 15 de Josué, vamos a encontrar que siguen, o sea, en el capítulo 10 nos dice que Josué cumple con todo lo que Dios le había dicho de exterminar a todas las naciones y de no dejar a nadie vivo. Usa ese lenguaje. Pero después, por ejemplo, en el capítulo 15 de Josué, versículo 63, habla de los jebuseos y dice, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron expulsarlos, no pudieron expulsar a los jebuseos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. O sea, siguen estando estas naciones. Después de que nos dice el texto que ya exterminaron a todos, más adelante siguen apareciendo. Entonces decimos, ¿cómo que siguen apareciendo? ¿No los habían exterminado ya? En el capítulo 16, versículo 10 dice, pero los de Efraín no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser. Por lo tanto, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzados.
Luego en el capítulo 17, versículo 13, pero cuando los israelitas se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Entonces, es interesante que, y ya más adelante el 23, Josué 23, versículo 7 y también versículo 12, dice, porque les advierte, ¿no? A fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que... O sea, les sigue advirtiendo, y esto también está en el versículo 12 y 13, pero es esta advertencia de no dejen que sus dioses y su idolatría los influencie. Pero, ¿cómo es que Josué ya había cumplido con exterminar a las naciones y las naciones ahí siguen? Entonces sí tenemos un problema. Si queremos pensar en términos de no dejaron a nadie vivo, bueno, obviamente sí quedó alguien vivo porque, y siguen siendo inclusive muchos, o sea, suficiente como para tener influencia en Israel. Y eso sigue a lo largo de toda la narrativa bíblica. Entonces, nunca, en realidad, en estas narraciones, fue exterminada por completo una nación. Todas siguen a lo largo de la narrativa. Nunca hay una nación en particular que tú digas, aquí desapareció, ya no quedó nadie, nunca más vuelven a aparecer. Siempre vuelven a aparecer, lo cual nos dice que no todos fueron exterminados. Nunca. Ahora, ¿qué es entonces lo que está pasando? Bueno, déjenme ir primero con Josué y luego vamos a 1 Samuel con los amalecitas. Pero en el libro de Josué, con Ai y otras ciudades de los cananeos, tenemos el uso de estos términos de ciudad. Y estos términos de ciudad, por ejemplo, en el caso de Jericó, en Josué 6, este término de ciudad, la ciudad donde cayeron los muros, ¿qué es lo que había en esa ciudad? Esa es la pregunta. ¿Toda la población de Jericó? Bueno, entendemos, y otra vez, podría meterme en más detalles y mostrarles más pasajes, no tenemos el tiempo ahorita, pero los lugares de ataque, los lugares que son destruidos, en los términos bíblicos, son ciudades que se definen como el lugar donde residían el rey, el ejército y los sacerdotes. Es decir, es el punto del liderazgo, donde está el liderazgo de la nación. No es que toda la población civil vive en esas ciudades. Sí hay población, como el caso de Rahab, que está en Jericó, pero hay más poblaciones fuera de esa ciudad fortificada. Y estratégicamente, militarmente, no es que vas a ir y destruir a todos los que son pobladores de la ciudad y sus alrededores. Es decir, no es que van y destruyen cada casa y cada familia, sino que están estratégicamente venciendo el lugar donde está el rey, donde están los líderes de los ejércitos y normalmente la mayoría de los ejércitos, y donde están los líderes religiosos o los sacerdotes. Esa es la manera en que se dan las victorias de las batallas en el Antiguo Testamento. De hecho, en Deuteronomio, Dios les dice que cuando ellos los conquisten, van a habitar en sus tierras y van a poseer sus casas y o sea, es decir, no van a destruir todo, no sería ni siquiera práctico nada más destruir todo. Si ustedes van a aprovechar de lo que ellos ya tienen. Y eso es lo que encontramos, se empieza a dar esta mezcla. Y eso se ve a lo largo del libro de Josué y luego a lo largo del resto del Antiguo Testamento. Se empiezan a mezclar con otras naciones, ahí siguen,
aunque ya han sido conquistadas. Hay más cosas que quiero decir, pero vamos a el pasaje de Primera de Samuel. Vayan ahí a Primera de Samuel. Hace unas semanas, de hecho, justamente estamos estudiando Primera de Samuel en nuestra iglesia y me tocó predicar este capítulo, aunque no me metí mucho en este tema, pero vamos a ver qué dice. Los amalecitas, 1 Samuel 15, dice que son destruidos por Saúl. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Entonces, tenemos que capturó vivo a Agag, versículo 8, rey de los amalecitas, destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Noten eso es importante, destruyó todo el pueblo a filo de espada. Cuando dice hombres, mujeres y niños, tendemos a creer que Israel fue en busca de los amalecitas que no habían combatido, o sea, los que no están peleando, y los aniquiló. Y aquí esto es algo del libro de ¿Es Dios un monstruo moral? Dice Richard Hess, experto del Antiguo Testamento, sostiene que en realidad no tenemos indicaciones de que las cosas pasaran así, ni con los amalecitas ni con los cananeos. Deuteronomio 2:34 señala: tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Pero, otra vez, más adelante, Deuteronomio 3:6 dice, una vez más en el capítulo siguiente leemos que Israel afirma: y las destruimos matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Sin embargo, las palabras amplias al estilo de todos, jóvenes y ancianos, o bien hombres y mujeres, son frases hechas para hablar de una totalidad, aunque no estuvieran presentes las mujeres ni los niños. La expresión hombres y mujeres o frases similares a estas parecen ser estereotipos destinados a describir a todos los habitantes de una población o región, sin predisponer al lector a dar por sentado ninguna otra cosa más con respecto a sus edades o incluso a su sexo. Vean, en el caso de los amalecitas, esto es muy interesante. En el caso de los amalecitas, más adelante, a ver dónde está, Primera de Samuel 27. O sea, si ustedes se adelantan un poquito y leen en Primera de Samuel 27:8, van a encontrar algo interesante. Dice: David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los gesuritas y los amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Entonces, los amalecitas siguen. No es que los amalecitas fueron destruidos en 1 Samuel 15. Otra vez, ninguna nación es destruida. O sea, siempre siguen apareciendo y siguen apareciendo de una manera significativa. No es que, nada más quedó una familia o nada más quedó una persona. No, siguen siendo una nación, básicamente. Luego vean en el capítulo 30 de 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 18. ¿De qué está hablando? Versículo 16, cuando lo llevó, vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra. Entonces, o sea, esto se los muestro nada más para que vean que estas naciones no son destruidas. Siguen, más adelante en la misma narración, aparecen como naciones. Esto pasa en el libro de Josué, como ya les mostré, y esto pasa en Primera de Samuel 15. Entonces, ¿qué es lo que tenemos
en el texto? Bueno, tenemos lenguaje bélico, tenemos lenguaje que nos muestra lo absoluto de una victoria, qué tan determinante es la victoria de una nación sobre otra. Y claramente no está diseñado para ser tomado de una manera literal, todos, sino de una manera general. Todos, es decir, toda la nación fue conquistada. Toda la nación sufrió una pérdida a manos de los israelitas, en este caso. Bueno, les digo esto nada más para que entendamos cómo la Biblia usa el lenguaje. Sin embargo, sí tenemos que entender que estas naciones que están siendo juzgadas por Dios eran naciones que hacían cosas terribles. El pecado de estas naciones, si nosotros a veces entendiéramos un poquito de la depravación que existía en estas naciones, en cuanto a sus prácticas sexuales, en cuanto a el sacrificio de los bebés, en cuanto a otro tipo de cosas de violencia, de cómo practicaban violencia, entenderíamos un poco mejor. Recuerden que de hecho a Abraham se le había dicho en Génesis 15:16 sobre estas naciones cananeas y cómo Dios las va a juzgar. Pero a pesar del grado de depravación y de pecado que hay en estas naciones, Dios da 400 años entre lo que le dice a Abraham y lo que hace como juicio a través de Josué. Entonces, Dios es muy paciente en su proceso de juicio sobre cualquier nación. No creamos que es nada más como que a la primera que vio que hicieron algo, los juzgó y los exterminó. No, de hecho pasaba mucho tiempo, pasaban muchas generaciones y Dios siempre dio oportunidad al arrepentimiento. La otra cosa que considerar es, Dios no nada más conoce el futuro, sino conoce todos los posibles futuros. Y lo que estamos leyendo en estos pasajes es similar a lo que haría un doctor que ve que una herida está infectada. Si hay gangrena, un cirujano no dudaría en hacer cirugía y cortar con lo que está infectando el resto del cuerpo, porque sabe lo que puede causar. Esto es muy parecido a lo que Dios está haciendo con Israel cuando está juzgando estas naciones. Dios sabe el tipo de efecto que va a tener el pecado de estas naciones en Israel. Y está tomando medidas antes de que eso suceda. A pesar de que sí llegan a influenciar, y obviamente, como les decía, Israel es juzgado por su idolatría, pero Dios sí guardó a Israel en muchas ocasiones al juzgar a las naciones y su pecado, para que no tuviera el efecto sobre Israel que habría podido tener. Esa es una parte. La otra es que nosotros minimizamos el pecado y sus consecuencias. O sea, en general, la razón por la que nos brincan tanto estos pasajes es porque no entendemos qué tan grave es el pecado. No entendemos lo serio que es el pecado para Dios. Y entonces, por supuesto que cuando Dios juzga el pecado, se nos hace excesivo. Y decimos, ay, o sea, ¿cómo? Aún, si fuera literalmente exterminen todo hombre, mujer, niño, animal. Aunque así fuera, de todas maneras Dios no está siendo injusto.
Dios está siendo perfectamente justo porque eso es lo que merecemos en nuestro pecado. Y Dios tiene toda la autoridad y todo el derecho a juzgar el pecado y a manifestar su justicia a través de juzgar el pecado. Pero si nuestra mentalidad minimiza el pecado, por supuesto que estas narraciones nos van a brincar como exageradas o excesivas. Entonces, todos los que no son cristianos especialmente, que tienen un problema con estos pasajes, también van a ver el pecado como algo no tan grave. Y van a poner el humanismo como su valor principal. El humano es lo más importante, no Dios, sino el humano. Y por lo tanto, el pecado tampoco entonces es grave, porque si minimizamos el valor de Dios, Dios no es lo más importante, entonces el pecado tampoco va a ser tan grave. Ese es el principio que la Biblia nos está mostrando. El pecado es grave y Dios está mostrándonos qué tan grave es a través de su juicio. Cuando hay violencia, cuando hay derramamiento de sangre, como resultado del juicio de Dios, simplemente es Dios diciéndonos, sí, el pecado trae muerte, el pecado trae juicio y condenación. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es, no se depriman, Dios quiere mostrar su gracia a través de estos juicios. Las naciones son receptoras de la gracia de Dios a lo largo de toda la Biblia. Encontramos esto no los vamos a leer, pero aquí están Éxodo 33, 34, Jeremías 18, Jonás. Ustedes saben la historia de Jonás. Es una nación gentil, recibiendo gracia y misericordia de parte de Dios. Y Dios diciéndole a su pueblo una y otra vez que tiene un plan para todas las naciones. Entonces, no es la elección de Israel algo que muestra la falta de interés de Dios en otras naciones, sino precisamente el medio para redimir a todas las naciones. Esto es increíble en la Biblia, ¿no? No es que Dios está diciendo, escojo a Israel y rechazo a todas las demás naciones, sino, de hecho, es Dios diciendo, escojo a Israel para que todas las demás naciones también experimenten mi gracia. Porque es a través de Israel que vendrá el Mesías, y a través del Mesías habrá salvación para todos, para todos. Y si no fuera real que todas las naciones deben enfrentar el inminente juicio de Dios, no habría ninguna necesidad de proclamar el Evangelio. Pero, si no fuera por el hecho de que Dios trata con misericordia y perdona a todos los que se arrepienten, no habría evangelio que proclamar. Esto me encanta porque pone en perspectiva todo esto que estamos diciendo acerca del juicio de Dios, lo pone en perspectiva a la luz del evangelio de cómo es que la gracia de Dios se manifiesta cuando el juicio de Dios ha sido mostrado primero. Es decir, no hay gracia si no hay juicios, o sea, no hay buenas nuevas si no hay malas noticias primero. Y esta es la realidad de lo que toda la Biblia nos está explicando acerca del pecado y de las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, pero nosotros encontramos vida eterna a través de Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Así que, ¿qué es lo que encontramos en la Biblia? Las naciones serán testigos de las obras de Dios. Eso es lo que Dios ha querido desde el principio, que ellos sean testigos de la obra que Dios está haciendo en toda la historia. Vean lo que dice Éxodo 15, 14 al 16. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Dios quiere que su pueblo escogido sea testimonio a todas las naciones de la obra de su gracia y su misericordia.
Eso ha sido el plan desde el principio. No es un plan del Nuevo Testamento, es un plan desde el Antiguo Testamento. Ezequiel 29, actúe en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían y a cuya vista me había dado a conocer sacándolos de la tierra de Egipto. O sea, Dios quiere que todas las naciones vean lo que Él está haciendo y que puedan glorificarlo a Él a través de lo que Él está haciendo. Entonces, oigan pueblos, todos, escucha, tierra, y cuanto hay en ti, sea el Señor Dios testigo contra ustedes, el Señor desde su santo templo. Dios siempre le ha estado hablando a todas las naciones. La salvación vendrá a través de Israel, a través de un Mesías que viene del linaje, de la simiente de la mujer, de la casa de David. Viene alguien que será Salvador, no nada más para los judíos, sino para todos. Aquí, esto quiero que ustedes, esta frase creo que es la más importante como resumen de todo lo que hemos visto hoy. Porque quiero que piensen cómo se resume el mensaje de la ética del Antiguo Testamento, cómo encaja dentro de toda la narrativa bíblica. El mensaje en toda la Biblia es la justicia de Dios en traer juicio contra el pecado, la paciencia de Dios en demorar el juicio, la misericordia de Dios en proveer perdón del juicio, la gracia de Dios en dar salvación del juicio a aquellos que merecen condenación y el amor de Dios demostrado en derramar el juicio sobre su propio Hijo en nuestro lugar. Eso es lo que leemos en Romanos 2, 3, bueno, todo el libro de Romanos, pero ahí están algunos pasajes más específicos sobre cómo se ve esto. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con alguien sobre la ética del Antiguo Testamento, ojalá y tengan esa oportunidad, ojalá y alguien les diga, oye, ¿qué hay de esas guerras en el Antiguo Testamento donde Dios mandaba matar a todos? Que puedan decir, qué bueno que preguntas. Me encantaría que tuviéramos una conversación sobre eso, porque muchos cristianos podrían evadir esa pregunta y decir, no sé, mejor no hablamos de eso. Mejor hablemos de nada más de la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, no, es bueno que hablemos de esto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué juzgó Dios a esas naciones? Y si Dios juzgó a esas naciones, ¿qué hay de mí? ¿Soy yo mejor que ellos? Hay muchas preguntas que podrían empezar a surgir que me llevarían al corazón del Evangelio. Entonces, todo esto encaja perfectamente dentro de toda la narrativa bíblica y dentro de esa narrativa encontramos Dios apuntándonos siempre hacia Jesús como la esperanza final y única para todo ser humano. Estas historias están ahí para llevarnos a Cristo. Esas historias están ahí para mostrarnos qué es el Evangelio. Así que yo nada más quiero animarlos en lo que hemos visto hoy a que profundicen, repasen este tema, piensen cómo lo explicarían y háganlo, pónganlo en práctica cuando surja este tema. Y yo ya les di aquí muchos puntos que podrían desarrollar. Otra vez eso está resumido en el libro de Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Pero si ustedes han pensado en todos estos puntos, pueden ayudar a alguien a pensar en cosas que a lo mejor no habían visto sobre el texto bíblico y que de hecho está ahí por una razón.